65, que es producto de un seminario que se hizo en su día en este grupo de investigación, con trabajos de hace ya unos años, pero muy actuales, muy relacionados. 5 minutos con los 10, no sé cuánto tiempo va a crear. Sí, yo voy a ser breve porque más que una presentación al uso, lo que queríamos hacer es informar sobre la publicación, ¿no? Dar noticia de la aparición del libro. Y sí que yo sí que voy a conectar con Wilson más de una vez, porque él hablaba de los mercados cautivos para los fertilizantes, y vosotros sois aquí un público cautivo para la presentación. Después, también conectaré con algunas cosas que ya ha explicado él, ¿no? Que a nosotros nos parecen muy significativas. En primer lugar, pues también disculpar aquí la ausencia de la otra coordinadora del libro, de Dulce Freire, que está informada de los saluda, ¿no? De la presentación. Y tenía sentido presentar este libro aquí, por una parte porque enlaza muchos de los temas que trata, enlaza en que sea a lo mejor en otra perspectiva complementaria con muchas de las cosas que aquí se debatieron ayer y que se están debatiendo hoy. Y por otra parte, también queríamos aprovechar porque era una circunstancia propicia para que pudieran estar presentes algunos de los coautores que nos visitan con cierta seguridad, pero que no es fácil reunirnos en conjunto, ¿no? Wilson es uno de los coautores del libro, David también, Tito también, Ana Cabana, que no puede estar también, Miguel Cabo. Hay hasta 6 miembros del grupo de investigación que hemos participado en el libro, y otros que no son en este momento en el grupo de investigación, como el caso de David Soto o el profesor Juan Pan, con los que colaboramos con muchísima frecuencia, ¿no? Y después otra circunstancia, digamos, feliz para que justifica esta presentación es que es casi un poco simbólicamente el cierre de un ciclo, porque este libro se empezó a gestar en este edificio que está detrás de nosotros, en el Centro de Estudios Avanzados, en un seminario que celebramos hace 4 años y pico, y bueno, este tiempo que pasó, digamos que el conseguir sacar este libro definitivamente fue un proceso bastante dificultoso, pero al final satisfactorio, ¿no? Y ya quería aprovechar para agradecer también todo el esfuerzo que las personas del Ministerio de Agricultura, del antiguo MAR, empezando por la exministra Rosa Aguilar, más los sucesivos directores del Centro de Publicaciones, pues pusieron y pusieron en que el libro saliera. ¿Qué destacaría del libro, básicamente? ¿Qué dos puntos destacaría? Pues, por un lado, en relación con lo que se dijo ayer aquí también, creo que, como muchos otros temas, hace falta todavía mucha más investigación sobre el mundo rural y la historia agraria en general durante el franquismo. Hace falta mucha investigación porque hay muchos vacíos, hay vacíos muy significativos en el periodo en el que este libro se centra, el periodo 50-70, y hay también, yo creo, una necesidad y una demanda, y a la que está dando respuesta ya, de revisión de un discurso historiográfico sobre los años 40 y la posguerra, que ha sido, yo creo que hasta cierto punto, perjudicialmente exitoso, ¿no? Y que se consolidó muy rápidamente, porque tenía grandes aportaciones, pero que tal vez nos ha llevado a omitir puntos de vista alternativos. Y en este sentido, una de las conclusiones o una de las ideas fuertes que yo intento desarrollar es que frente a la posible asociación del paradigma del atraso de la agricultura española con un supuesto aislamiento internacional de esa agricultura durante el franquismo, ese aislamiento no fue tal durante los años 40, donde la referencia comparativa, y esto es sabido, eran otros regímenes fascistas, sobre todo el caso italiano, como tampoco fue tal durante los años 50, 60 y 70. Hay una doble dimensión. Evidentemente, las élites agronómicas y las instituciones con responsabilidad sobre la agricultura en la España franquista estaban, y yo creo que varios de los capítulos del libro lo demuestran bastante bien, estaban al tanto de las novedades tecnológicas, estaban al tanto de las últimas tendencias en políticas agrarias a nivel internacional, pero la diferencia con el contexto internacional con el que estaban relacionados no tenía tanto que ver con precisamente estar al tanto de esas novedades, sino con nuestro contexto sociopolítico, ¿no? Lo que es radicalmente distinto es que no hay un estado de bienestar, que no hay una posibilidad de que la sociedad civil, sus diversos sectores, negocien con el poder los procesos de implantación de las políticas agrarias, y la conclusión fundamental es que
no solo en España hubo revolución verde, sino que fue mucho más fácil implantarla, no, imponerla, ¿no? Esto es una idea, puede parecer obvia, pero creo que se debería de desarrollar más. Y otra idea y con esto termino, con la que me gustaría, que a nosotros nos ha llamado bastante la atención y la que estamos trabajando actualmente, es que en realidad es significativo cuando vas por ahí a un congreso internacional y les hablas del caso español o portugués y hablas de la revolución verde, la gente te dice, ¿pero cómo que revolución verde? Si esto es una cuestión de Filipinas, la India y Centroamérica. Y es curioso, ¿no? La idea que nosotros queremos transmitir es que la fuerza del paradigma modernizador de inspiración norteamericana y la hegemonía político-ideológica de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial son un factor común que explica los procesos de cambio tecnológico y mucho más en escenarios geográficos aparentemente muy diferentes. Y tal vez no sea lo que antes nos contaba Wilson sobre lo que pasaba con el café en Costa Rica, y no es tan diferente con algunas cosas que estamos trabajando aquí o viendo aquí sobre cómo funcionaba el servicio de extensión agraria, ¿no? Y cómo se importó y se impuso un paradigma que era absolutamente exógeno, ¿no? Y básicamente, por un lado, estas dos ideas, y después también una insistencia en llevar al campo de la evolución histórica del mundo rural ibérico la comparación, es decir, la comparación entre Portugal y España. Es decir, hay muchos elementos de semejanza, hay algunos elementos diferenciales importantes que tienen que ver sobre todo con el comportamiento ante el paradigma modernizador y las resistencias de determinados grupos sociales. Hay algunas diferencias ahí, pero el proceso tiene muchas similitudes. Y el libro está organizado internamente de tal manera, buscando, cuando fue posible, la construcción de pares temáticos que permite visualizar hacer estos esfuerzos y visualizar estos paralelismos. Y nada, solo os comento que lamentablemente nos dieron muy pocos ejemplares. Tuve que nacionalizar varios a los autores para que pudierais verlos hoy aquí, pero tenéis el acceso a los libros en la página web del Ministerio. Podéis acceder, está aquí en publicaciones en tienda habitual, libros. El libro salió en 2012, pero a efectos legales es de 2011, y gracias, porque si no hubiera salido. Y hubiera salido recortado. Y lo tenéis aquí, hubiera salido un tercio. Y aquí tenéis, podéis acceder. Aquí tenéis el PDF completo, ¿de acuerdo? Y me enteré ayer viendo esto, del módico precio que tenía el libro, ¿cierto? Está bastante bien el precio, ¿eh? Me sorprendió. Pensé que iba a ser más cara la edición. Que me cuesta 16 euros. Se puede comprar también virtualmente. Pero si alguno de vosotros está especialmente interesado, yo he pedido más ejemplares al servicio de distribución y os podemos enviar de verdad. Así que eso es todo y dejo a Reinaldo. Bueno, pues ahora un es que nos va a hablar de la lucha azucarera, las transiciones ecológicas. Bueno, aquí figura como Universidad de Pablo Gaviria, pero no figura la Universidad de La Habana, ¿no? Sí, vale. Universidad de La Habana y Universidad de Pablo Gaviria. No vamos a apropiarnos. Bueno, muchas gracias. Para mí, agradezco mucho estar aquí con este grupo de trabajo del que conocí hace muchos años lo que están haciendo y a esta oportunidad, bueno, también ahora que estoy ahí en la Universidad Pablo de Olavide, pido disculpas para lo que me he escuchado ya durante varios años sobre el tema del azúcar, pero como nunca he estado aquí directamente, entonces creo que me puedo tomar esa atribución un poco de tratar de hacer una visión a muy largo plazo y tratando de apuntar algunos temas que tienen que ver con el metabolismo, que de hecho
ahora estaba pensando que tengo que metabolizarlo todavía. Es decir, realmente yo lo que quiero mostrar es un poco las potencialidades que tiene esta metodología para tratar un tema como el del azúcar en Cuba, que me parece paradigmático de muchas de las cuestiones que se han estado comentando aquí. Y entonces voy a tratar de hablar muy rápido para tratar de abarcar un periodo muy amplio. Siempre me gusta comenzar con un mapa, ¿no? Es decir, la visión que tiene todo el mundo de Cuba, que es una isla pequeña, pero realmente no es tan pequeña en el contexto de la mayoría de las islas del mundo. Yo me gusta comparar, en aquella época se comparaba con Inglaterra, por ejemplo, es un poco más grande, por supuesto en términos de población, la población de Cuba en aquel momento eran 200.000 habitantes, probablemente a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y también, por supuesto, en el contexto del Caribe, donde se desarrolló el sistema de las plantaciones esclavistas que tanto contribuyó, tanto tuvo que ver con el proceso de la revolución industrial inglesa, ¿no? Y específicamente con el azúcar, es decir, el momento en que llega Cuba a dar ese salto azucarero fue, digamos, en la época que están haciendo la revolución industrial y en unas condiciones de ubicación geográfica excepcionales para todo el comercio en el mundo atlántico, unas condiciones de relieve también muy favorables y de tierras de cultivo también. La proporción de tierras de cultivo en el territorio cubano es muy amplia en comparación con la mayoría de las islas del mundo. El relieve de Cuba es 75% de llanuras, 25% o menos de zonas de alrededor de 25%, en comparación con la mayoría de las islas del Caribe, donde la proporción es la inversa. Es decir, eso son circunstancias que favorecen independientemente de otras cuestiones políticas. Es decir, yo creo que ese estudio que yo he venido haciendo de larga duración puede encajar muy bien con ese concepto de las transiciones o de las oleadas socioecológicas. Realmente se pueden definir muy bien esas oleadas de una manera muy temprana. Aquí yo simplemente utilizo este mapa para mostrar un poco los principales momentos de esa expansión de la industria azucarera, que fue, como todos los sistemas en América Latina, de agricultura de plantación, que fueron primero ocupando las zonas de frontera. Las zonas de bosque se fueron extendiendo, se fueron expandiendo, y en varias de las fases de esas transiciones socioecológicas, incorporando nuevos elementos que van, digamos, creando nuevos metabolismos también con el territorio y dentro del contexto de las relaciones internacionales. Y un concepto que yo he tomado de los geógrafos es de regiones físico-naturales, es decir, es muchas veces difícil seguir, en el caso de Cuba, la pista a un municipio, a las provincias se comienzan a establecer un poco más definitivas a fines del siglo XIX, y me gusta mucho el concepto que ellos utilizan de regiones físico-naturales, que también puede ser cuestionable, y para este caso específico del proyecto que vamos a trabajar, vamos a tomar esta zona, que es la llanura de Colón, que realmente fue el corazón del sistema de plantaciones esclavistas azucareras en Cuba en ese momento. Bueno, 4 siglos de historia azucarera, fundamentalmente 2 siglos iniciales donde hay avances muy lentos y luego siglos XIX y XX donde Cuba fue el principal exportador de azúcar del mundo en buena parte de esos 2 siglos. Tuvo competidores, pero la proporción entre la gran producción y la escasa población hace que Cuba fuera ese gran exportador. Otros países pueden haberla sobrepasado, la India, por ejemplo, o Brasil también, pero tenían poblaciones más grandes, por supuesto el consumo interno era mayor. Y toda esa extensión, hasta principios del siglo XX, toda esa expansión se hizo en buena medida ocupando zonas de bosques que eran las que proporcionaban los rendimientos más altos, y esto se puede seguir históricamente, ¿no? Si esas nuevas zonas de frontera son las que están aportando la mayor cantidad de azúcar es una agricultura viajera, transhumante, portátil, donde la materia orgánica permitía probablemente el rendimiento durante más tiempo que en las grandes planicies. Por ejemplo, Jeff hablaba de 5 años, aquí puede haber sido cañaverales plantados sin hacer replantaciones, 20, incluso cuando va Humboldt a Cuba, 40 años, la misma planta produciendo. Es decir, hay un proceso de declive de la fertilidad, pero por supuesto los rendimientos durante un primer periodo eran muy altos, ¿no? Y eso permitía, digamos, ese proceso. Bueno, hay un cambio grande a partir de 1790, por supuesto, después de la revolución de Haití y de los cambios institucionales que ocurren también con el ascenso del liberalismo. Es decir, yo creo que Cuba tal vez fue uno de los primeros en entrar
a la era del libre comercio, porque estaba en ese contexto del Caribe, cuando todavía se discutía mucho entre libre comercio y libre cambio. Desde un inicio, esta industria azucarera dependió del mercado de los Estados Unidos, no del mercado de España, que era un consumidor muy pequeño de ese azúcar que se producía en Cuba. Es decir, esas relaciones desde fines del siglo XVIII, a partir de la revolución de las 13 colonias, pero sobre todo después de la revolución de Haití, ese vínculo con Estados Unidos fue clave, central para entender todo ese proceso de especialización. Y ya a fines del 18, principios del 19, se hablaba de que no existía un territorio, un país o una colonia en el mundo tan especializada como Cuba en el azúcar y en menor medida en el tabaco. Sobre todo en el azúcar, en un primer momento en el café también, pero el café después cayó a partir de la década del 30 en favor del café brasileño. Aquí se puede ver un poco este mapa de 1816 y precisamente la expansión siguió hacia el este fundamentalmente. El tabaco vino hacia el oeste, algo de azúcar vino hacia el oeste también, pero el tabaco realmente en zonas muy concentradas del territorio cubano en comparación con el azúcar que se fue moviendo, y en todos estos periodos históricos era el principal cultivo. Más del 60 o 70% de las zonas cultivadas, de las tierras cultivadas, estaban ocupadas por el azúcar. Este sería, digamos, uno de esos momentos de esa, podemos llamarle la primera transición, o tal vez una agricultura orgánica avanzada, pero ya dentro de un metabolismo industrial hasta cierto punto, por esos vínculos con Estados Unidos, con Inglaterra y con la introducción de la maquinaria moderna, una época muy temprana. Es decir, no se estaban usando fertilizantes químicos, pero están utilizándose ya elementos de la revolución industrial que permiten acelerar ese proceso de expansión azucarera hacia el este de Cuba. Y eso con el uso de fuerza de trabajo esclava, que fue fundamental, pero como ya estaba todo el movimiento abolicionista, también hubo necesidad de acudir, por supuesto, más rápido a la importación de las nuevas maquinarias. Es decir, son dos elementos que van paralelos. Se mantiene la esclavitud en este concepto que yo pienso que es muy útil para entender este periodo de Cuba, que es de la segunda esclavitud. Es una esclavitud diferente a la esclavitud clásica de las colonias inglesas y francesas fundamentalmente. Y a partir de ese momento, digamos, confluye ese trabajo, ese uso de fuerza de trabajo esclavo con las fábricas de azúcar más modernas del mundo, con una de las agriculturas más industrializadas en aquella época, en el mundo entero, con las características propias de la industria azucarera. Y este es uno de los paisajes clásicos de esa industria azucarera en esta época, ¿no? Incorporando la máquina de vapor y otros elementos que entran muy rápido en Cuba, la centrífuga, los evaporadores al vacío en las calderas. Es decir, es una verdadera fábrica. Muchos los comparaban con las hilanderías de Inglaterra en aquel momento. Es decir, una zona, si se mide, por ejemplo, en chimenea, probablemente eran los territorios con más chimeneas por hectárea, ¿no?, en el mundo en aquel momento, en un concepto que yo pienso que es de la agricultura industrial en el trópico. Es decir, es llevar ese tipo de no propio de las zonas templadas, sino a las zonas tropicales. Aquí se puede ver ese aumento de la producción, que por supuesto ya no se explica solo por la existencia del trabajo esclavo, de la fuerza de trabajo humana, ni siquiera por la fuerza de trabajo animal. Es decir, estos eran los patrones de crecimiento de esa etapa de la agricultura orgánica avanzada quizás, pero ya esto no se puede entender dentro de esa transición inicial, digamos, y ahí tiene que ver mucho toda la conexión global que existe dentro del núcleo atlántico con los principales centros industriales también. Y esto está claro tanto a nivel de la plantación como a nivel del territorio, sobre todo a partir de la entrada del ferrocarril, que cambia completamente las relaciones, el contexto productivo, por supuesto, la posibilidad de aumentar la escala de producción y de llevar más rápido la mercancía, el producto, hacia los puertos. Es decir, en Cuba se crea en esta etapa, en toda esta zona de la plantación esclavista, una de las redes de ferrocarril más densas del mundo en ese momento. Y aquí ustedes pueden ver, es decir, la zona que vamos a estudiar, donde se produce, digamos, esa expansión rápida de la tecnología, de los ingenios semimecanizados, de los ingenios mecanizados, y cómo el ferrocarril fue fundamental para ir llegando cada vez más hacia el interior y sacar las producciones por estos puertos que se abren al comercio, se habilitan al comercio también en esta época, a diferencia de la época anterior del siglo XVIII, cuando La Habana monopolizaba todo ese comercio internacional.
Es decir, bueno, esto es otro dato, la cantidad de kilómetros de ferrocarril en Cuba comparada con continentes enteros, es decir, que es lo que está permitiendo también ese gran salto de la producción. Y todo esto, bueno, manteniendo ese sistema de cultivo itinerante, de economía, de agricultura, digamos, viajera, portátil, y de constantes llamados de atención, entre otros por parte de un gallego, Ramón de la Sagra, de los riesgos que tenía este tipo de agricultura hacia el futuro, porque además se hablaba de los ingenios monstruos. Esto para las concepciones de la época era increíble, ese tipo, como el mismo Humboldt, era increíble este tipo de agricultura que está extrayendo constantemente y no está reponiendo la fertilidad, y que está, por supuesto, destruyendo los bosques. Es decir, hay una gran preocupación por parte de muchos científicos en este momento sobre las consecuencias a largo plazo de ese sistema de explotación. Desde luego, esto tiene una repercusión en el plano interno de la plantación. Es decir, aquí podemos hacer el mismo esquema de las zonas de pasto, de las zonas de bosque y de las zonas de cultivo. Dice, ahí vemos dentro de la plantación cómo se amplían las zonas de cultivo. ¿Por qué? Porque se puede importar carbón de piedra desde Inglaterra, y eso sustituye lo que había sido un gran problema, que había sido el tema del combustible. Incluso se empieza a traer de alguna manera alguna cantidad de guano, por ejemplo, para las zonas que están perdiendo la fertilidad de los suelos, que se le llamaba el cansancio de la tierra. Es decir, hay estos procesos, pero por supuesto esto lo que más contribuye en este momento es a liberar espacio de las zonas de pasto y de combustible. ¿Por qué? Porque ya el ganado no es tan imprescindible, sigue siendo imprescindible. Muchas veces se crean unidades paralelas que son los potreros, donde se cría, se alimenta ese ganado y después se utiliza en la época de zafra. Pero por supuesto, ¿cuánto representa la entrada del ferrocarril para la sustitución de tracción animal, que había sido fundamental hasta ese momento? Y se puede seguir bien en las estadísticas. Es decir, estos llamados de atención son muy importantes. Por supuesto, uno de los primeros manuales azucareros lo escribió Álvaro Reynoso, y los dos centros de este manual es el uso de abono y riego. Y él había estudiado en Europa, estudió con un discípulo de Liebig, es decir, estaba muy al tanto de las mismas discusiones que están teniendo lugar en ese momento del surgimiento de la agricultura científica, ¿no? De las cuestiones de la reposición del suelo. Es decir, dos cuestiones básicas en su planteamiento son el uso de abono y del riego. Y este es más o menos el panorama en la década del 60, es decir, esta zona súper especializada en la producción de azúcar fundamentalmente. Originalmente hubo algo de café, pero va siendo desplazado por el azúcar, que es una zona, y otra zona que queda, digamos, más dedicada a actividades tradicionales y la ganadería. Fundamentalmente hay como una separación y una escasa integración entre estas dos zonas, que fue un problema, digamos, de largo plazo que todavía tiene repercusión en la Cuba actual. Y aquí les pongo algunos datos de comercio. Esto lo hice porque me parecía interesante para la discusión, ¿no? Es decir, fíjense la exportación fundamental de Cuba en cantidad de toneladas totales. En el año 59, el azúcar, mieles, tabaco y café, que tienen poco peso, es decir, concentrado en toneladas en azúcar y mieles y otros subproductos del azúcar como aguardiente, que como salían pipas y eso no podía hacer la conversión. Y la importación, aquí algunos de los productos que se importan en toneladas, pero a esto hay que sumarle la madera, que como estaba en pie no pudo hacer la conversión, pero se importaba mucha madera, y casi todas estas importaciones venían desde los Estados Unidos. Es decir, hubo una completa integración de esta economía azucarera cubana con el mercado de los Estados Unidos, en parte con el de Inglaterra también, y yo creo que son cuestiones muy interesantes para este tema del metabolismo, porque además las cifras, las series están muy continuas prácticamente para todo este periodo de entradas y salidas de Cuba. Este otro también es interesante, ¿no? Este es el comercio de Cuba con los Estados Unidos y estadísticas tomadas desde Estados Unidos. Es decir, ahí cuando hablan de entradas y salidas son entradas hacia los Estados Unidos y salidas hacia Cuba. Y ustedes pueden ver, claro, tenía que existir una correlación de lo que Estados Unidos exportaba a Cuba con la cantidad de azúcar que Estados Unidos importaba de Cuba. Y en que, bueno, en todos esos productos que habíamos puesto anteriormente, más, por supuesto, la maquinaria, el hierro, es decir, todo lo que se está necesitando para modernizar esas plantaciones azucareras. Y aquí la proporción se ve bastante clara y tendría repercusiones también, por supuesto, dentro de la historia de Cuba por esa gran dependencia con respecto al mercado de los Estados Unidos y la significación que tuvo también ese proceso en la propia industrialización de los Estados Unidos. Eso, bueno, después si quieren lo
lo comentamos. Aquí luego vendría el inicio de una fase que sería otra oleada. ¿Por qué? Porque a partir del año 80 se abolió la esclavitud, se comienza un proceso de separación del sector industrial fabril de la industria azucarera con la parte agrícola, es decir, los colonos agrícolas, y eso tiene que ver, yo pienso yo también, que no se ha visto mucho así por la historiografía, con buscar determinadas formas de manejo del suelo y de aumento de los rendimientos de la caña a partir de la pequeña escala del cultivo, es decir, grandes fábricas para procesar, pero más pequeña escala del cultivo para lograr superar los problemas que ya tenía esa plantación de continuidad. ¿Por qué? Porque al ser más grande, al ser más industrializada, es mucho más difícil de desplazar. Entonces, esto es una coyuntura clave y donde se comienza a dar más importancia al tema de los abonos. En esta primera fase, más el uso de abonos orgánicos y ya empiezan a entrar algunos abonos químicos también. Y empiezan a desaparecer más de 1000 ingenios, van quedando en 400 y así poco a poco van reduciéndose la cantidad de fábricas en el campo cubano. Y también una época interesante de transición desde el punto de vista del uso de la tracción animal también. Ya se empiezan a usar muchos ferrocarriles, no para llevar el azúcar a los puertos, sino para llevar la caña hacia el central, y se pueden ver este tipo de combinaciones entre el uso de los bueyes y los vagones de ferrocarril. Así que es muy interesante ver cómo ocurre toda esa transición en la industria azucarera. Y por supuesto los paisajes que se van creando alrededor de estas fábricas también, cada vez mucho más especializados solo en la producción de azúcar y por supuesto con el coste ambiental que esto tiene. Aquí comienza cierto empleo de abono, donde en las zonas más antiguas que están obligadas a ganar en rendimiento, porque los rendimientos están cayendo cada vez más. Empiezan a aparecer las primeras fábricas de abono, pero realmente todavía en pequeña escala, todavía quedaba esa zona que estaba ocupada por la ganadería hacia el oriente, quedaba disponible, digamos, para continuar ese proceso de expansión azucarera, y eso es lo que ocurre a principios del siglo XX, después, digamos, de la nueva relación con los Estados Unidos y del fin del colonialismo español. Es decir, la extensión hacia el oriente de las fábricas de azúcar más grandes aún, con todos estos, digamos, nuevos dispositivos de la era industrial, sobre todo la mayoría usando el ferrocarril como medio de llevar la caña al central. Todavía se seguía utilizando en cierta medida el trabajo de los bueyes en muchos territorios, pero cada vez más siendo sustituido por el ferrocarril y, bueno, más adelante ya por el transporte automotriz. Es decir, fábricas cada vez más grandes, una agricultura cada vez más industrializada, donde seguía existiendo, digamos, cierta disparidad con estos, digamos, cambios tecnológicos en las fábricas, con un atraso, es decir, una falta de correspondencia con el tema de agrícola, del rendimiento. Claro, esto se solucionaba ¿de qué manera? La extensión de caña sembrada era mucho mayor que la que se procesaba en el ingenio, así se podrían permitir hasta cierto punto rendimientos un poco más bajos en un periodo determinado. Tenía que ver mucho también con épocas de auge o con épocas de crisis, es decir, que aunque hay un interés por recuperar el rendimiento, muchas veces a las grandes fábricas esto no era un problema fundamental, porque tenían el poder para comprar la tierra y monopolizar la tierra para ese cultivo. Es decir, aquí hay un gran incremento de la producción que llega hasta el año 29, después hay una caída y después hay fluctuaciones de auges y caídas en correspondencia con la situación internacional. Por supuesto, una economía tan dependiente del exterior está, por supuesto, directamente afectada por los acontecimientos como la crisis del 29, como la Segunda Guerra Mundial, y luego por acontecimientos internos de Cuba, como la revolución del año 59, como veremos después. Es decir, todo ese proceso de expansión siguió a ocupar muchas de estas zonas del oriente de Cuba, que todavía se ponían como zonas ganaderas, pero al mismo tiempo eran zonas de bosque. Es decir, no podemos pensar en la ganadería más reciente, sino en sistemas más silvopastoriles, ¿no? en aquel momento. Es decir, que ahí se puede seguir todo el proceso de mecanización. Ahí tendría que ver con otra oleada, con la siguiente oleada, ¿no? Es decir, aquí hay un proceso que cuando ya se detiene esa expansión a costa de los bosques, empieza ya una mayor preocupación por la cuestión de la mecanización. Está entrando de manera muy temprana el tractor, otros medios, por el riego y por el uso de abono y por supuesto un incremento cada vez mayor del uso de
de los químicos, del químico. Sobre todo en Occidente primero, las zonas de Oriente que se habían ocupado en la década del 10 o la década del 20, pueden esperar más tiempo para necesitar ese gran consumo de fertilizantes químicos, fundamentalmente ya en esta etapa. Es decir, esto ya es muy frecuente en la época de la entrada de los químicos a toda esta zona del occidente de Cuba, fundamentalmente, y después se extiende hasta el oriente. Bueno, la crisis, por supuesto, tuvo un gran impacto en todo ese periodo, cae la producción prácticamente a la mitad, y hay un excedente, digamos, de zonas sembradas de caña que se mantiene ahí como un remanente, y eso hace también que se abandonen los esfuerzos durante la década del 20 por aumentar los rendimientos. Es decir, hay un impasse ahí que empieza a cambiar después a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la recuperación azucarera en ese periodo. Y esto acompañado ya por una sustitución del ferrocarril por el uso del transporte automotor y por supuesto por la mayor entrada de los tractores, de otros medios que se va mecanizando mucho más la industria azucarera, aunque realmente el momento culminante de ese proceso no sería hasta después del 59. Y por supuesto Cuba con un gran mercado de todas estas tecnologías que tenían su origen fundamentalmente en los Estados Unidos, y esto fue, digamos, de los procesos que más crecieron en esta etapa, más que el uso del tractor, el uso de los camiones para trasladar la caña hacia los centrales. El empleo de abonos también va siendo una preocupación importante. El riego, por supuesto, aunque el riego en pequeña escala relativamente todavía en esta época, pero la aparición de la bomba eléctrica, por supuesto que cambió las condiciones, pero todavía era muy caro, muy costoso en ese momento, es decir, que serían sistemas que tuvieron un poco más de éxito más adelante. Es decir, este sería el panorama, digamos, de las zonas azucareras de Cuba hacia la década del 50. Y aquí un poco la conexión que tenía esa producción de azúcar en Cuba en la década del 50 con la producción de numerosos productos en los Estados Unidos. Por supuesto, la revolución del 59 significó una gran ruptura en esas relaciones de prácticamente 2 siglos o más de 2 siglos de historia. Por eso, es decir, el trauma tan grande que representó para el comercio y la economía cubana, esa ruptura con los Estados Unidos, por supuesto, en la geopolítica de la época, la revolución, la Guerra Fría, etc. Cuba enseguida busca nuevos socios comerciales, en este caso Rusia y China, ¿no? Que comienzan a adquirir la cuota azucarera que Estados Unidos había suspendido a Cuba. Bueno, esto es una foto nicoyana ahí con Fidel Castro, más o menos para acompañar la posición. Y por supuesto, esto significa un cambio, y a partir del año 64 hay una vuelta al azúcar, pero una vuelta al azúcar mucho más mecanizada, mucho más tecnificada, mucho más, digamos, en la dinámica de la revolución verde ya real. Es decir, había habido un avance desde la década del 40, pero ya a partir del año 64, con vistas a una gran zafra que se iba a hacer en el año 70 de los 10 millones, y después, aunque no se logra esa zafra, se llegan a 8.5 millones, se logran zafras durante la década del 70 y del 80 entre 8 y 6 millones de toneladas. Es decir, todavía Cuba se mantenía como uno de los grandes exportadores al nuevo mercado, por supuesto, que era fundamentalmente la Unión Soviética o China. Así, ese nuevo énfasis en el azúcar dependió mucho más que nunca de la aplicación masiva de los fertilizantes químicos. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver estos datos: fertilizantes a nivel de 1989 kilogramos por hectárea, Cuba muy por encima de América y sobre, por supuesto, incluso de los Estados Unidos. Mecanización prácticamente al nivel de los Estados Unidos en cantidad de tractores. Hay temas paralelos a esto, por supuesto, como la caída del uso de los caballos, del uso de los bueyes, que también se pueden medir muy bien. Y el área de riego, sobre todo, es uno de los grandes cambios en toda esta etapa. Es decir, el incremento del área de riego. Fíjense, en Cuba llega prácticamente al 20% del área cultivada en comparación con Estados Unidos, donde supera poco más del 5% en el total de las zonas cultivadas. Es decir, es una de las economías agrícolas más industrializadas, sin duda alguna, en el contexto americano, por lo menos, y con una mayor atención al tema de los rendimientos agrícolas. Es decir, la idea es que en las condiciones del trópico se podía lograr rendimientos 3 veces más altos que en las zonas templadas. Por supuesto, y un cultivo como el azúcar, que realmente es uno de los que más rendimientos logra, ¿no? Y esto
en dependencia, por supuesto, de esto, del uso de los agroquímicos a gran escala, de la mecanización agrícola. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la cantidad de tractores aumenta de 9.000 a 85.000, pero no solo la cantidad de tractores, sino su potencia, su capacidad de caballos de fuerza. La mecanización del corte, que hasta el principio del triunfo de la revolución había sido manual, fundamentalmente, se empieza a mecanizar el corte, tiene que ver con los cambios sociales, y por supuesto el riego. El riego se multiplicó 150 veces en este periodo, la zona de agua embalsada para el uso fundamentalmente, y Fidel Castro en el 76 pensaba en 100.000 caballerías de caña bajo riego, es decir, prácticamente toda la caña bajo riego. Es decir, el coste de todo esto, por supuesto, ya podemos sacarlo en algún momento. Estos son algunos de las obras, y la diferencia del caso de Cuba con otro es que Cuba probablemente vivió, al menos en la década del 90 y de allá para acá, en la cuarta etapa de la transición. Es decir, realmente hubo un colapso de todo este sistema de agricultura industrializada, mecanizada. ¿Por qué? Porque se rompieron los vínculos con la Unión Soviética, sin recuperarse los vínculos con los Estados Unidos, por supuesto, sino todo lo contrario, y eso fue un coste tremendo. Es decir, menos de la mitad de la energía en petróleo, de los combustibles fósiles que se importaban, y por supuesto de los agroquímicos, de los concentrados para la alimentación animal, etc. Y por eso ha sido un foco de las personas que están preocupadas en las consecuencias a largo plazo de estos modelos agrícolas. Así, yo creo que es interesante incorporarlo a este proyecto precisamente porque es uno de los lugares que por azares de la historia llegó en un momento determinado a esa cuarta etapa de las transiciones energéticas, ¿no? Y por eso pienso yo, esto tiene que ver con la desindustrialización en el trópico. Es decir, ese proceso de Cuba desde el inicio estuvo muy vinculado a la industrialización del norte de los Estados Unidos y de Inglaterra muy directamente. Fue una de las zonas tropicales más industrializadas muy tempranamente. Estamos viviendo un proceso de desindustrialización de ese tipo de agricultura, es decir, desde la década del 90, y que no se logra recuperar con muchos esfuerzos que se hayan hecho. Y tiene que ver, por supuesto, con los temas que nos interesan dentro de ese proyecto, y el tema de la fertilidad del suelo y del costo energético de ese sistema también es uno de los más importantes. Así que ahí le puse más texto por si ustedes se quedan con esto aquí y ya lo pueden leer con calma. Gracias, porque intento cerrar a Fidel. Detrás de esto puede estar Fidel, y entonces puede estar puede ser muy largo como... Y los centros humanos de lo sé. A Fidel. Que no hay quien lo calle. ¿Ves cómo sabe? Tenemos media hora, por lo menos. Poníamos que dormir ya antes, ¿no? Y les pido disculpas por hablar tan rápido, no había más remedio contar la historia entera. Para mí el tema de Cuba va a ser muy interesante la perspectiva del proyecto y en realidad sobre el proceso de industrialización de la agricultura, por lo que dice Reinaldo, y es que es, creo, el primer caso de industrialización de todo lo que estamos comparando temprano de la agricultura. Que los procesos de transición de la primera y la segunda oleada se dan en el siglo XIX y casi a comienzos del siglo XIX, y curiosamente se dan algo que no se da en el resto de la agricultura hasta los años 50 del siglo XX en toda Europa, y es la penetración de los combustibles fósiles directamente en el núcleo del proceso productivo agrícola. Y eso se da ahí, no se da en ningún sitio, aunque yo conozca, no se da en ningún sitio. Y es producto de que del predominio de una actividad agrícola fuertemente integrada por la industria, es decir, de una agroindustria, que es la industria azucarera, pero en todos los lugares del mundo. La industria azucarera, digamos, asociada a la caña, que tiene prácticamente desde el siglo XV y el siglo XVI, ha estado en un proceso cíclico de crisis provocado por la deforestación sistemática que requiere el proceso de fabricación. Moverlo en chilillo se hace con leña, provoca grandes deforestaciones alrededor y colapsa. Esto, nosotros lo hemos visto, lo tenemos claro en el caso de la costa mediterránea de Andalucía,
Pero este caso se ve incluso en Argentina, en Brasil, en un montón de sitios, se repite sistemáticamente. Hasta que llega un momento en que carbón de piedra, es decir, combustibles fósiles, permiten seguir creciendo, aumentar, ganar tamaño, para, digamos, porque esto es un producto integral, ¿no?, entre la caña y todo el proceso de transformación en azúcar, ¿no? Es curioso porque es que las características de la integración agroindustrial son las que fuerzan de entrada la sustitución. Yo no creo que exista una cosa igual, ni siquiera en la industria harinera, o sea, por tanto el trigo, ni siquiera en la industria del aceite, tampoco no fuerzan una reconversión tan brutal y tan rápida de transición energética como la que se produce aquí. Y la segunda cuestión, claro, ya una vez entrado, es el tema del ganado. El tema del ganado aquí es un elemento central, ¿no? Porque uno podría pensar que está integrado perfectamente dentro de la explotación, no lo está, puede dedicar fundamentalmente a la adaptación, ¿no?, a lo que está, y también es objeto de un proceso de sustitución muy temprano, un poquito más progresivo pero muy temprano, y eso tiene un efecto muy interesante sobre la propia organización del ingenio. Estamos haciendo con Reinaldo una reconstrucción, digamos, vamos a intentar hacer una reconstrucción de cómo funcionaba desde el punto de vista territorial la integración de las distintas partes y cómo fue evolucionando. Se ve claramente como de una zona integrada, donde estaban los potreros, la parte, digamos, para la subsistencia. Y las reservas de bosque también, porque necesitaban un tiempo determinado una reserva de bosque para calcular esos 30 o 40 años de existencia, ¿no? Sí, estaba perfectamente diseñado con un coste territorial concreto y cómo, justamente por la introducción de los combustibles fósiles en sus distintas variaciones, van liberando, lo que hablábamos del final, liberando territorio que va siendo ganado justamente por la. El único punto débil de esto, efectivamente, es, como en el caso de las grandes llanos, la minería de nutrientes, porque es una actividad ultra extractiva, ¿no?, de la caña, que efectivamente provoca una cantidad de. Y ahí, en relación a eso, una duda general que planteo una cuestión de debate que tendríamos que verificar, que yo creo que la experiencia que Jeff estudia lo muestra claramente, los estudios que nosotros hemos hecho también, y es si el salto de rendimiento cuando llegan los químicos, los fertilizantes químicos, no se debe tanto, que también evidentemente, a una mejor nutrición de la planta. Bueno, se debe evidentemente a una mayor nutrición de la planta, pero que esa mayor nutrición de la planta no está tanto en el aporte del tipo de nutrición que tiene ese químico orgánico, cuanto a la escasez que esos suelos tienen de materia orgánica como consecuencia de la existencia durante mucho tiempo de rotaciones, de cultivos sin la fertilización adecuada. Es decir, lo dicho en otros términos, la minería de nutrientes es un fenómeno generalizado en la agricultura de base orgánica a finales del siglo XIX y buena parte comienzo del siglo XX en todo el mundo. Y el salto de rendimiento de los químicos no se justifica solo porque son químicos, se justifica por la minería. No sé si me explico. Sí. Entonces ese es un tema, pero es una hipótesis, pero que habría que ver. Es decir, porque eso mostraría que en realidad la fe y la difusión tan rápida que tuvieron, esto es lo que tú planteabas antes, de los químicos, se debió al éxito inmediato. Ya te he explicado el caso del fósforo, ¿no?, del éxito inmediato que tuvo o la visibilización rápida que tuvo los rendimientos, pero que probablemente no respondía al cambio de la naturaleza del sistema nutricional de la planta. Había manos por ahí levantadas. ¿Quién quería? Bueno, en relación con algo que planteamos ahora, además de la precocidad, que hablamos los dos, a mí hay otra cosa que me llama la atención en este modelo, en este caso, ¿no?, que por otra parte es evidente, pero yo creo que conviene llamar la atención, y es el paradigma modernizador de la revolución verde, de la tractorización, supera cualquier sistema político, ¿no? Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tomar. Es que en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, da igual que sea un modelo que procede de Norteamérica, se inicia con la Fundación Rockefeller en México, pasa a Costa Rica, lo vemos en España, en Holanda, hicimos hace poco una cosa sobre Holanda comparando con España y el papel de la
igual, solo que todavía más precoz y más eficiente, por lo tanto se agota mucho antes, ¿no? Y justamente yo creo que esto es algo que conviene destacar, ¿no? Si estamos en esto estudiando algo, precisamente, si es algo que decía algo. No, es que a mí lo que antes me planteaba es una reflexión, que más siempre asociamos la revolución verde de Estados Unidos, capitalismo, pero la llegada del comunismo no se cambia, sino que se profundiza y se intensifica. Se perfecciona. No sé. Sí, sí, sin duda, pero bueno, Exacto. Lenin lo había dicho ya desde el principio, ¿cómo es? Tractorización, ¿cómo es? Había dicho algo así, ¿no? El papel del tractor ya desde los inicios de la Revolución Rusa en 17. Y cuando triunfó la Revolución era la época del tema de la conquista de la naturaleza, que era común a los dos sistemas. Ya había sido electricidad. Y los grandes libros, claro, los grandes libros que influyeron en muchas generaciones tenían esos títulos. Y los libros soviéticos, los grandes éxitos de la sociedad comunista, la transformación del aral, etc. Entonces todo eso llega a Cuba y la idea de incrementar, porque al principio hubo una reacción antiazucarera, que fue la que empezó con la revolución, pero la dinámica llevó a reforzar más el azúcar como un impulso hacia otro sector. Y ahí es muy interesante, por eso Manolo, es decir, yo he estudiado mucho más el tema del azúcar, pero en los últimos años es que hay que estudiar la ganadería. Aquí en Cuba hubo el famoso libro de Fernando Ortiz, Contrapunto cubano del tabaco y el azúcar. Cada vez pienso más que hay que estudiar esos dos polos, son azúcar y ganadería. Y muchos científicos planteaban siempre que si se integraran azúcar y ganadería, realmente la ganancia mutua iba a ser bestial, ¿no? Porque como alimento incluso la caña es muy buena, puede ser muy buena para el ganado, incluso se utilizaba el cogollo y todo, ¿no? Es decir, ese tipo de integración nunca se daba por cuestiones ya de mercado también, ¿no? Entonces la ganadería es un aspecto clave para ver todos esos procesos. Y una de las cuestiones de esta crisis fue que hubo que volver a los bueyes cuando no había otra salida. ¿Por qué? Porque tú no había dinero para comprar ningún agroquímico, para comprar piezas para los tractores, para comprar lubricantes. En los campos de Cuba uno puede ver bulldozers y tractores abandonados por muchos lugares. Y hubo que empezar a volver a la ganadería. Y la ganadería también, por supuesto, la crisis fue brutal porque se llevó un sistema de intensificación genético de cambiar toda la masa ganadera de carne a leche. En todo este proceso paralelo que fue parte de esa revolución verde también, ¿no? Dirigida a la ganadería. Uno puede pensar en términos ecológicos, es mucho más eficiente para el ser humano tomar leche que comer carne, pero también fue una producción que se trataron de crear vacas como si estuvieran en Holanda o en Suiza, ¿no? Es decir, una vaca del trópico que podría producir 10 litros, ¿no? Sino vaca ya, Cuba tuvo la recordista mundial que produjo 110 litros de leche en un día y tuvo el récord de un año y le ganó a una vaca americana, es decir, todo forma parte de eso. Y realmente era eso, es decir, la idea era triplicar con respecto a las zonas templadas, triplicar esos rendimientos. Si se lograba eso a través del agua también, el uso del agua, que eso no se ha estudiado. Realmente qué costes tuvo eso, cuáles fueron los beneficios, porque también se hizo para controlar los huracanes. Eso complejiza mucho la imagen de la industria azucarera como algo, un ente aislado, ¿no? Integrado en todos estos otros elementos. One of the most interesting questions in the Cuban case for us is the fourth wave, because this is a kind of